Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Wellness Talk. Mi nombre es Glenda Polo y hoy tengo aquí para entrevistar a una persona que para mí me da mucha alegría y mucho orgullo el tenerlo como invitado en este podcast. Él es el doctor Joel Rodríguez Polo. Escucharon Polo, así que ya pueden tener una idea de dónde sale el orgullo tan grande que yo tengo de tenerlo en este podcast. Él es mi sobrino, el mayor de mis sobrinos. Tiene un doctorado en psicología, es profesor en la universidad y también es consultor a nivel corporativo, ya que es psicólogo industrial y organizacional. Y obviamente estoy sumamente feliz y orgullosa de tenerlo aquí en este podcast, porque obviamente el podcast vamos a estar hablando desde la parte, en este caso vamos a darle va a ser un poquito diferente porque vamos a poder ver esa perspectiva que no siempre se habla sobre la salud y el bienestar desde la perspectiva organizacional, que yo creo que es algo que es bien importante y lamentablemente casi no se habla. Así que hoy vamos a tener, ¿verdad?, la oportunidad de poder hablar de eso. Pero antes de hablar de toda esa parte organizacional y la parte industrial, me gustaría, Joel, que nos cuentes qué fue lo que te motivó a estudiar psicología industrial y organizacional. Sí, gracias por la oportunidad. Yo también me siento muy orgulloso de estar aquí colaborando. Sobrino bien proud de todos tus proyectos. Pues con respecto a la profesión, yo cuando estaba, creo que como la mayoría de las personas en la escuela, pensando ese bombardeo de todo el mundo, lo que uno debería estudiar o ideas que la gente le da, que a veces no se acercaban ni siquiera a lo que uno mismo no tenía la idea. En el proceso lo que me permitió como que empezar a engranar toda esa información que fue pululando a través del tiempo y ese momento donde decídelo porque tú vas a empezar a estudiar. Exacto, ya te toca. Que total uno descubre en la vida que eso después no es tan rígido como se piensa en ese momento, pero en aquel momento pues me empecé a inclinar con el asunto laboral desde mi mirada personal de que yo siempre he sido alguien cuando estoy en los lugares de observar y analizar esto se pudiera manejar mejor, como que ese mejoramiento continuo. Pero en mi caso siempre tuve una inclinación desde la gente también, no solamente desde las cosas, que eso es algo que a veces en los lugares pues hay personas que lo hacen más desde la mirada, si acomodas esto aquí fluye mejor las personas, por ejemplo, pues en mi caso es desde cómo la gente se desenvolvía. Y en una electiva en el primer año de universidad, porque uno entra perdido y ahí todavía se sigue autodescubriendo, fue que descubrí la psicología industrial y organizacional. Y ahí fue que me di cuenta que podía atar esa curiosidad que describí con una profesión. Y así fue que nació mi interés de manera definida. Y fue un verano que jamás pensé que me iba a disfrutar una clase electiva de verano tanto en mi vida, y era a las 8 de la mañana y nunca falté, me acuerdo todavía. Todas esas profesoras que hoy procuro yo tratar de ser esos profesores que con mucha pasión mostraron ese universo, y ahí fue que encontré y me di cuenta que aquí es que el asunto del comportamiento, las actitudes y las emociones de las personas, pero en el ámbito laboral, desde la psicología. Qué bien, qué bien. Ahora sí vamos a adentrarnos ya en la parte, ¿verdad?, de lo que es tu expertise en la parte organizacional e industrial. ¿Cómo entiendes que el ambiente laboral impacta lo que es la salud mental, física y emocional de las personas, de los trabajadores? Sí, pues es bien importante poner en perspectiva que esa pregunta, hasta para hacernoslas hoy día, tiene que ver con un contexto que lo voy a resumir en 30 segundos, que es las revoluciones industriales. El ser humano pasó de una mirada de cuando se mueven las revoluciones industriales, que llevamos por la cuarta, de poner las personas a trabajar y a hacer lo que les digan. A través del desarrollo de las mismas revoluciones, en el proceso se dieron cuenta que el ser humano, el discurso de que se dejan las emociones en la puerta o cómo se sienten, era una falacia. Y desde mi disciplina ha sido una de las que más aportó a desmitificar esa mirada, que eso es lo que se conocería como las teorías de gerencia antiguas u obsoletas.
En la actualidad, desde esa mirada que considera al ser humano como lo que es biopsicosocial, las organizaciones ya no se escapan también de considerarlo, porque las organizaciones en sí mismas no son las paredes, ni las computadoras, ni el edificio, son las personas. Así que cuando la gente que gestiona el talento se empieza a dar cuenta desde las prácticas basadas en la evidencia que van surgiendo a través de las últimas décadas de disciplinas como la mía y otras relacionadas, se dan cuenta que el bienestar y el asunto de salud en todas sus dimensiones de las personas en el trabajo es clave. Y es ahí donde empiezan a surgir iniciativas de, pues vamos a mejorar las prácticas organizacionales, se empiezan a estudiar fenómenos que antes se veían más separados, pues mira, tiene poca satisfacción, vamos a darle un taller. Esas fórmulas dicotómicas pues ya se amplió mucho más que eso, porque se dieron cuenta que no es suficiente para propiciar bienestar. El ambiente de trabajo sí tiene un efecto directo en el bienestar de las personas y se ha demostrado así a través de investigaciones. Porque las personas, es uno de los lugares donde más las personas pasan tiempo y las vidas no las dejan aguantadas en la puerta. Uno, un buen día o un mal día, lo lleva a todo lo que hace en y fuera del trabajo, y desde esa mirada es que cambia la mirada de gestionar el talento, y literalmente se va alejando ese discurso ya obsoleto de que hubo en los inicios de las revoluciones industriales en el inicio del siglo XX. Y hoy día, por eso en este podcast me gustó colaborar, porque hablar de bienestar en el contexto organizacional es bien importante y se sigue mirando de beneficios marginales solamente, típicamente. Y ya por fin, o se seguía, ya por fin se ha movido, de hecho le han puesto como título salario emocional. A ese nivel se ha movido el discurso de cuál es el cúmulo de cosas que ocurren en la organización como prácticas organizacionales que se traducen en ese salario emocional, que realmente lo que incluye es de salud, de bienestar y mucho más allá del monetario y los beneficios marginales. Interesante, nunca había escuchado ese término de salario emocional. Ahora, ¿qué le recomendarías? ¿Qué estrategias tú le recomendarías, ahora que te la estás mencionando, ¿verdad? Que tienen que trabajar las organizaciones? ¿Qué estrategias tú le recomendarías a las organizaciones que implementen para que ayuden a tener un ambiente laboral que sea psicológicamente saludable? Sí, la estrategia que se ha demostrado como que funciona, una de las cosas que cuando se habla de este tipo de temas en el trabajo, lo primero que hay que pensar es, uno, identificar lo que no funciona. Y es la conversación difícil, de hard truth. Hay varios autores de asuntos de negocios que hablan de brutal truth, literalmente, así lo describen, como que esa verdad que nadie quiere hablar. Eso es el paso uno, y para moverse a lo que sí funciona. Y eso, para hacerlo, hay que hacerlo desde la planificación estratégica, la de los recursos humanos y todas las prácticas y procesos que hay desde lo que se denomina el ciclo de vida del empleado en una organización. Así que un ejemplo específico, concreto, pudiera ser cómo puedo, porque las personas rápido lo quieren llevar a ejemplos prácticos del día a día, porque sé que abruma escucharlo así más amplio. Pues un ejemplo es cómo mejorar la experiencia de reclutamiento en mi organización para, además de yo obtener mejor talento, que esas personas tengan un proceso menos tedioso o menos duro, porque a nivel emocional y de bienestar de salud es una fase difícil para esa persona, además de que uno es quien necesita el recurso, pero también puede ocurrir desde miradas ya estando dentro de la organización de la persona. Lo mismo desde buenas prácticas, un ejemplo que se ha movido ahora muchas organizaciones y que funciona es las academias, por ejemplo, de liderazgo. A través del tiempo se dieron cuenta, no es suficiente que Juanito en tal lugar, en este departamento, maneje sus talentos de manera extraordinaria, pero en este otro acá tenemos a la gente renunciando masivamente. Pues ese disloque ahora se está tratando desde las prácticas y los procesos organizacionales, que lo que hace es mejorarse para incrustarlas en la cultura organizacional, que es lo que desemboca a que haya en efecto una cultura que propicie ambientes psicológicamente saludables, de tener líderes sensibilizados por los diversos temas de gestionar el talento humano, y personas educadas a través del tiempo, porque este tema, lo interesante de salud y bienestar en el área de trabajo, es que implica educación para ambas direcciones. La gente en el área de trabajo también se transforma desde la exposición directa a través del tiempo, y si tú estás en un lugar que todo se aspira a hacerse bien, llega un punto que uno absorbe eso en la vida personal también, y lo de salud es lo mismo.
si se aspira a tener una buena práctica y cultura organizacional que propicia bienestar, pues se empiezan a establecer estrategias intencionales que incluyen desde iniciativas de diversidad hasta fuera de ellas. Un ejemplo bien común que a veces la gente estas iniciativas no las conecta con estas cosas que estamos hablando, que los lunes no se hagan meetings. Eso es una iniciativa que parece bien simple. Exacto. Ay, mira, nos quitaron el molestarnos el lunes. No, es que se conecta con que sea atado, que esto es un día que uno viene a lo que se quedó la semana anterior, a que es un día que puede ser más productivo, o incluso hay lugares que si lunes y viernes no hay meeting, o antes de las 10. Todo eso está conectado con balance de vida, persona y trabajo, con asuntos de reconocer también la realidad un lunes. La gente llega tan alerta, maybe como un miércoles. Pues esas son estrategias que se han ido implementando, además de muchísimas otras que son mucho más complejas, reconociendo eso, la persona, su estado emocional, psicológico y de actitudes y de comportamiento, y se traducen en estrategias que desde pensar al ser humano en el trabajo surgen esas ideas bien innovadoras y bien creativas, que típicamente organizaciones bien poderosas las tienden a hacer primero. Exacto. Pero a mí me gusta siempre destacar que, y poderosa me refiero a las que uno típicamente el Fortune 500, exacto, Apple, bien corporativa. Pero organizaciones pequeñas también lo están haciendo y a mí me gusta darles ese crédito, porque a veces no suenan tanto a nivel público, pero sí, hay pymes, hay personas emprendiendo, estableciendo estas iniciativas, y también es importante y ha sido beneficioso para 5 empleados como 30,000 empleados, dependiendo del tipo de organización. Así que propiciar espacios psicológicamente saludables se ha demostrado que trae un retorno de inversión para las organizaciones, mayores niveles de satisfacción, de engagement, todo si se piensa tienen que ver con cómo se siente la gente aquí, pero también desemboca en mejor productividad, menor error humano, mayor retorno de inversión en las cosas la innovación, creatividad, etc. Así que esos son parte de los muchos beneficios que trae el que la organización procure tener buenas prácticas que se traduzcan en una cultura organizacional que propicie que sean psicológicamente saludables. Qué bien, eso me recuerda, cuando traes este tema me recuerda mucho, obviamente ahora se habla mucho de tener estos grupos, lo que llaman en inglés los Employee Resource Groups, que es donde hablan más de la parte de diversidad y obviamente para, ¿verdad? Y por lo menos de la manera que están tratando de llevarlo es para que la persona no tenga que dejar quién es en la puerta y pueda ser él o ella en su trabajo. Así que obviamente, ¿verdad? Yo creo que están, gracias a Dios, están utilizando toda esa parte organizacional. Y es bien interesante eso que mencionas. Esa iniciativa, por ejemplo, es una forma de reconocer lo que la gente tiene que decir. Y eso se extrapola en muchísimas otras estrategias también, pero la más popular es la de diversidad. Reconocieron que desde la gente también puedo saber sus necesidades, en vez de yo acá asumirlas como management e imponerlas. Esos task force típicamente surgieron desde esta iniciativa de reconocer quién mejor que ellas, las mismas personas afectadas, exacto, sea de asuntos de diversidad o de asuntos del área de trabajo misma. Y de ahí han surgido un montón de fenómenos de constructos psicológicos que ahora se estudian, producto de cómo a las personas al empoderarlas también se ha demostrado que hay un mejor retorno de inversión producto de eso, de que las personas se sienten parte del proceso de mejorar el espacio donde están, no solo a ellos, de ellos aportar a que se mejore donde están un colectivo. Es una mirada algo colectivista y eso es bastante refrescante, aunque a veces no se palabra de esa manera. Exacto. Y ahora que traes, ahora que mencionas esa parte, yo sé que me estoy desviando un poquito, pero recuerdo, obviamente yo en el trabajo, ¿verdad?, que tengo en los Estados Unidos, obviamente ellos están bien fuertes con lo que es Employee Resource Group, que le cambiaron el nombre a lo que es Business Resource Group, pero ya han habido ocasiones donde, obviamente, ¿verdad?, yo soy parte de los líderes de los latinos, como puertorriqueña, muy orgullosa de serlo, y han habido situaciones que han ocurrido en la organización donde el top management nos ha contactado al grupo de latinos, los líderes, para decirnos, mira, está ocurriendo esto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo algo tan sencillo y básico, muy reciente, es el hecho de que los puertorriqueños, cuando tenemos que llenar
¿verdad? Cuando tú estás llenando todo lo del trabajo, cuál es tu raza, tu etnicidad, todo eso, llega un punto dado que muchos latinos, en la forma que está estructurado, tú te quedas como que, ok, yo no soy white, yo no soy black, y esto, ¿qué voy a seleccionar? Algo tan sencillo como eso. Un día me citan una reunión y yo voy a la reunión y me dicen, ok, tenemos esta situación. ¿Cómo tú entiendes que sería la mejor manera para que un latino pueda contestar esas preguntas? Sin que se sienta como que, mira, realmente eso no me cubre a mí, yo no estoy dentro de ese renglón. Y obviamente ellos sí sacan el provecho de poder realmente obtener cómo un latino siente que eso se puede hacer, pero de la misma manera yo me siento, ok, hasta cierto punto tengo el empoderamiento de ayudar a la organización a poder mejorar. Y se siente más genuino cuando te lo piden desde ese feedback genuino versus cuando déjame ver qué dice por ahí. Y eso es un ejemplo de una práctica de diversidad, pero algo que es interesante es que sigue siendo de bienestar, porque al final del día la persona se siente que fue considerado su persona, su humanidad, y en este caso asuntos sociohistóricos culturales como ha sido el de la otredad, con que todo se pone other, que eso es lo que también se ha movido. Exacto. Y son cosas que no parecen estar conectadas, pero a nivel de prácticas organizacionales, esas son muchas de las estrategias, porque lo tricky del bienestar en el trabajo es que las personas piensan que poner ciertas personas, ciertos recursos y todo lindo ya es mucho más complejo que eso, porque son muchas microiniciativas como esa que destacas y que también se mezclan hasta con otros temas. Es una iniciativa de diversidad, pero es una iniciativa también de bienestar. Exacto. Y es una iniciativa de gestión de talento estratégica. Entonces, cuando uno viene a ver, pues un triángulo bien complejo como es el mismo ser humano en el área de trabajo, y el de ellos ver la necesidad de hacerlo correctamente, eso se apalabra como un fenómeno de responsabilidad social corporativa, porque es una forma también que empezó hace casi 20 años con, pues vamos a salvar los mangles. En compañías grandes así empezaron, y ahora las hacen hasta pequeñas, o vamos a salvar los mangles se refieren por una iniciativa de sembrar más donde había erosión, o no vamos a contaminar más esta agua donde salía nuestra tubería de la fábrica allá lejos. Esas iniciativas ya se extrapolaron ahora también con la gente. Ahora responsabilidad social corporativa también incluye las cosas que tú haces, en qué se traducen para con tu gente. Y esas iniciativas son muchas de las cientos de iniciativas que en el área de trabajo, unidas, siendo constantes, se vuelven parte de la cultura organizacional, y no importa que la gente cambie, no importa en el nivel, se mantienen a través del tiempo, que eso es como que la ficha secreta de mantener la organización psicológicamente saludable, porque también sabemos que la gente rota a través del tiempo. Exacto, no puede depender de una persona. Y uno de los retos que ha habido siempre es cómo mantengo esto que se está haciendo ahora en este momento histórico si la gente que lo montó no está. Exacto. Pues es ahí donde se tiene que incrustar en las prácticas organizacionales y los procesos desde esa planificación estratégica, para que no importa quién esté al mando o quiénes estén como personal, se mantenga a largo plazo. Y eso ha sido algo que ha sido bien maravilloso en los últimos años, de que ya como que quien no se había dado cuenta se está empezando a dar, y quien no lo quería reconocer y lo resistía, por fin han bajado la guardia, porque las mismas crisis también impulsan a que esa resistencia se reduzca. Y son iniciativas que parecen simples, pero cuando se siguen creciendo, cuando uno la conecta con otros grupos que ni siquiera antes le preguntaban nada, exacto, ese grupo específicamente, en este caso los latinos y otros grupos diversos que antes no se le consultaban las cosas, pues una forma también de demostrarles, me preocupo por tu bienestar, que incluye pues yo no pecar de caer en lo de la otredad, como siempre, en preguntarlo desde lo que me dio por internet, que eso es una falla que viene desde el censo y que todavía del todo no se ha resuelto, incluso se ha traducido en datos imprecisos, producto Exacto. de preguntas que todavía tienen áreas de oportunidad y que tomó mucho tiempo en que se corrigieran. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito más desde el plano personal. Basado, ¿verdad? Tienes muchos años de experiencia, tanto en la parte por tu educación, en la parte personal. ¿Cómo le recomendarías a una persona, ¿verdad?, que está trabajando y sabemos que hay mucho estrés, esos estresores que tenemos en la vida cotidiana? ¿Qué consejo darías a esas personas para que puedan manejar esos estresores?
Sí. Una de las cosas que en los últimos años ha ido transformándose es eso también. La organización, una de las cosas que asume responsabilidad social corporativa ahora también es psicoeducar a las personas. Por eso en mi profesión, aunque ha sido relevante ya por casi 50 años, ahora ha tomado como un impulso bien particular porque el área de los recursos humanos, relaciones laborales, reconoce esa necesidad del experto en comportamiento humano, actitudes, emociones y todo lo que eso acarrea. Y en el proceso, esas iniciativas, considerarlas desde lo sistémico, propicia que se psicoeduque a las personas desde las estrategias que ya mencioné, pero también le deja siempre la puerta a la persona, que también, ¿verdad? Hay un lado que pues depende de ti y hay un límite hasta donde podemos llegar en apoyarte. Pero se ha demostrado que cuando se hace sistémicamente lo que ya hablamos en la fase organizacional, literalmente impulsa que la gente en la vida personal se motive más a cosas como lo de cómo yo puedo manejar los estresores que trascienden cuando salgo de la puerta y que ya la organización pues no va a hacer más nada. Porque ahí lo que hay es una modificación de conducta sutil en cómo se transforma la cultura organizacional que permite que la gente se pueda mover también a nivel individual. Y algo que mucha gente no sabe en mi profesión es que podemos hacer intervenciones individuales, grupales y sistémicas, y por eso lo individual no es que le damos, como un mito que mucha gente piensa, terapia en el trabajo, no es eso, pero individual puede ser cosas de coaching, de mentoría, para empoderar también personas. En este caso puede ser la persona líder para que gestione mejor el talento. ¿Y a qué voy con ello? En el proceso eso va a traducirse en que esas personas, al estar en un ambiente más propicio y más donde las cosas fluyen y se transforman de acuerdo con las realidades que van ocurriendo, las personas se pueden sentir más motivadas a través del tiempo a pensar en eso, porque culturas tóxicas de trabajo lamentablemente propician que la gente arrastre eso a su vida personal. Exacto. Y hay esa rumiación donde la persona se atasca en que, sabiendo que lo que tiene que irse a hacer ejercicio, por ejemplo, maybe para botar el estrés del día o una mejor dieta, se lo traduce en lo opuesto, en que la rumiación y el sentirse tan abrumada como persona le lleva a no lo hago y lo que estoy es explotando, acumulando. Así que organizaciones que propician buenas prácticas, en general típicamente propician que las personas también en su vida personal puedan decidir moverse a esa cultura de vivir en bienestar. Y típicamente las investigaciones desde la disciplina de psicología industrial han encontrado que las personas son más productivas y más efectivas y más eficientes desde estar motivadas cuando en su vida personal hay balance. Ahí se vuelve, además del tema salario emocional, el de balance de vida y trabajo. Y se dejó decir de familia y trabajo porque también hay estos mitos de qué es lo que es la familia. Entonces, exacto, modernizándolo más, pues lo llevaron a de vida personal, porque las familias de las personas pues son bien diversas. Y las necesidades de nosotros de bienestar se impactan por esa diversidad también de fórmulas de vida personal que tenemos y de familia. Así que cuando las personas se mueven a la mirada desde su lado, ¿qué puede hacer? Definitivamente cuando tienen psicoeducación en el área de trabajo, desde transformación cultural a través de adiestramiento y desarrollo sobre todo, se pueden mover mira, es importante aprender a botarme esto del sistema o sacármelo para poder continuar. Exacto. Y eso se ha hecho desde formas variadas. Organizaciones no tienen los recursos para montarles un gimnasio y mejorarle la cafetería, pero sí le dan adiestramientos que le impulsen a que ellos puedan, además de un programa de bienestar o tener conciencia crear conciencia en el personal de los programas de ayuda al empleado, para lo mismo, para que no se acumule. Muchas personas en el proceso a veces no buscan botar el estrés de manera adecuada o los estresores de la vida diaria, producto de la falta de perspectiva de la importancia que eso tiene en el día a día. Y eso, como todas las personas vivimos en ciclos y pues en unas les va a tomar más tiempo que otras enterarse, pero en el proceso, con la vida que estamos viviendo, pues se vuelve importante ese awareness y las organizaciones por eso ahora están hablando de eso, o desde consultoría y profesionales de mi área, por ejemplo, se está hablando mucho para impulsar que no se quede solo la organización y que las personas creen esa conciencia, como con otros fenómenos sociales, de también afuera es importante alimentarte bien, ejercitarte, hacer prácticas las que te funcionen, porque exacto, el tricky de bienestar también es identificar lo que te funciona y lo que es accesible para ti desde el punto de vista de recursos también de apoyo y económicos.
Así que a nivel personal, los estresores, una de las formas más efectivas de manejarlo definitivamente es buscando balance. Y eso es bien curioso porque se asocia mucho con ejercicios y dieta, pero también es establecer boundaries. Exacto. Psicoeducarte con aspectos que te amplíen la perspectiva para saber usar ese no como una oración sin culpa. Exacto. Porque el estresor a veces que dijiste que no, pero te quedaste con la culpa 2 semanas. Así que eso es bien interesante porque es un lado bien personal, pero también si a nivel organizacional hay ese apoyo de llevar esos temas de wellness y crear ese awareness en las organizaciones, típicamente les permite a la gente moverse más fácilmente hacia eso sin que sea pues cuando ya está uno prendido en llamas, que no puede más y lo que hay que irse es al PAE, el programa de ayuda al empleado, porque ya el cuerpo pues colapsó física y mentalmente. ¿Qué sería algo que tú consideras que no es negociable para tú poder mantener un bienestar? Sí. Pues precisamente los boundaries, que se conoce en español como los límites, es algo que a nivel cultural no se nos inculca, es algo que hay gente que ni siquiera lo piensa, y es esos límites de establecer balance con lo que hace, hasta dónde reconocer que puedes llegar, cuánto puedes cargar. Así que, ¿qué no debería ser negociable? El balance de vida y personal y trabajo, que en la parte de vida pues está la de uno de bienestar, que trasciende la de que el bienestar que sea que le puedan ofrecer o tratar de propiciar en las organizaciones. Porque indistintamente si la organización tiene los recursos o no para propiciar bienestar, si uno aprende también del lado de uno personal a hacerlo o busca hacer el esfuerzo de salir de esos autopilots que culturalmente se nos inculcan de estudia, trabaja, siempre está haciendo muchas cosas, eso es un ruido que recibimos todo el tiempo. Y cuando las personas se dan cuenta que eso nos mantiene en altos niveles de activación física y mental, que eso propicia hasta situaciones de condiciones médicas, estados de alerta que afectan física y mentalmente, pues en el proceso el no negociable es eso, establecer qué te funciona y ya yo lo puedo decir como profesional y desde mi vida personal lo hago como una nota al calce, me he dado cuenta que ese no negociable que funciona en efecto es eso, establecer boundaries, identificar hasta dónde realistamente uno puede llegar y aportar, porque en el lugar de trabajo no importa lo que pase, al final del día, esto suena un poco medio fuerte, pero es que así es que a veces para jamaiquear la gente hay que hacérselo ver, al final del día si no te buscas tener ese balance de lo que no es negociable para ti, te puedes afectar y al final del día todo el mundo es reemplazable en los trabajos. Y entonces ahí donde yo le creo a las personas que tengan ese detalle de, mira, esas personas que no tuvieron ese pensar han colapsado los trabajos, el otro día están al anuncio puesto para reemplazarle. Entonces eso es lo que no debería ser negociable, la salud de uno, el bienestar. Y si la organización no está lista para esa conversación, que a veces eso ocurre, uno entonces esforzarse de manejarlo a nivel personal para que entonces uno paliar esa realidad que pues no puede cambiar y que sea más manejable y más llevadero, porque vivimos una sociedad con muchos estresores que van desde lo personal, social y lo laboral, y como todo se acumula, pues definitivamente no negociable yo creo que es aprender a buscar balance de vida y trabajo, porque somos seres sociales, siempre vamos a tener que trabajar y siempre vamos a necesitar relacionarnos con otras personas, pero ese balance y esos boundaries van a permitir que uno pueda crear, es como una barrera, pero no barrera defensiva, es una barrera protectora. Y eso es lo que lo hace mágico. Organizaciones que tienen ambientes psicológicamente saludables propician que la gente ejerza eso con intencionalidad. Y eso es como otra arma secreta que muchos lugares tienen. Y en las intervenciones, cuando yo he colaborado, lo he visto de cerca. Eso es literalmente caring for the people. O sea, se ocupan de que la gente, y es como que si entonces a ti no te sale tener balance, yo te lo creo. No meetings los lunes, no overtime después de esta semana si no se amerita. Exacto. Así que miren cómo lo personal, la organización lo puede convertir en una práctica también organizacional. Por eso es que propicia ese bienestar, porque reconoce que tengo 100 empleados, no todos lo van a hacer, pues si yo lo hago como parte de mi cultura organizacional, yo tengo más garantías que de 100, al menos más de la mitad
lo hagan versus de no hacerlo y que de 100 tenga solo 10 haciéndolo y tenga 90 en el range que los puede llevar a quemazón por el trabajo, a afectarse en otras cosas. Que es bien complejo, pero definitivamente en tiempos de tanto cambio y tanta disrupción social, tecnológica y de desastres, la cultura de los desastres, ¿verdad? Que cultura me refiero a que pasa uno tras de otro, ya aparece ahí, no nos dan break. Uno establecer límites para poder continuar. Creo que eso es clave. Y para poder continuar hay que estar en salud. Y es ahí donde se vuelve tricky. Y en el mundo del trabajo, pues no se piensa porque se asocia con, ay, no voy a ser productivo, ay, no voy a tener el próximo... ¿Qué van a pensar de mí? Sí. Exacto. Y empieza ese diálogo interno de uno pensar que ay, no van a pensar que quiero dar la milla extra. Dar la milla extra es hacerlo con boundaries también, es algo que es posible hacer. Y una organización que promueve ambientes psicológicamente saludables reconoce cuando la das sin pretender que te vayas sobre ella misma. Y eso para mí es la parte mágica que a mí me gusta de mi profesión, que desde las intervenciones de nuestra profesión en las organizaciones podemos propiciar que no solo la gente, la organización como sistema, que es como si fuera una super persona, promueva eso en las personas que van a trabajar allí, que no necesariamente llegan con las herramientas ni ese entendimiento por el trasfondo que tienen de vida personal. Y ahora que mencionas la parte de límites, yo creo que una de las cosas más importantes sería el poder aprender a establecer límites sin culpa. Porque a veces, como tú mencionaste, uno a veces dice que no y se queda 3 semanas todavía con la culpabilidad de por Dios mío, dije que no, ¿cómo es posible? ¿Qué van a pensar? Esa culpabilidad a veces se convierte en algo peor. Sí, es puede ser bien fuerte. Se traduce en rumiación y es que se nos socializa a nivel cultural sistémico a siempre estar disponibles. Exacto. Y se mezcla con la cultura nueva del inmediatismo, de la tecnología y la hibridez que vivimos y la virtualidad también. Así que esos son, yo le llamo como esas nubes que taparon el sol y tienes que moverlas porque si no, no vas a poder recibir esa energía que necesitas para recargar como persona. Que no es decir que no a todo entonces y volverte una persona inaccesible, sino saber decir que no, pero poder seguir colaborando, porque en el proceso la culpa, si uno no trabaja con identificar que realmente eso es importante, si se queda la culpa, en inglés le llaman unapologetic boundaries, es como que sin remordimiento, ejercerlo sin remordimiento y con intencionalidad, y definitivamente de eso hay mucha literatura que es accesible. En podcast hay disponible, en libros, y no es el típico libro de autoayuda que por ahí comúnmente se asocia. Son libros hechos por profesionales que hablan desde las experiencias clínicas, terapéuticas, desde la literatura basada en la evidencia. Y el tema de los boundaries, el de autocuidado, el de autodesarrollo, se ha vuelto bien importante en el mundo del trabajo porque como reconocen que la gente viene en distintas formas de ser, en el proceso se vuelve importante y si no están listos para la conversación, pues se tiene uno que mover para hacerlo, para no sentir culpa, mientras ellos pues empiezan a estarlo. Siempre he dicho, las organizaciones también son como las personas. Van por ciclos, no todas empiezan teniéndolo todo. Apple empezó una marquesina y Google y hoy día tienen esas super empresas. Y otras más pequeñas también han hecho lo mismo. Y al igual las transformaciones de cómo se gestiona el talento y cómo se hacen las cosas también evolucionan. Y también hubo momentos donde ellos mismos caían en lo de no saber decir que no, y ahí donde a veces se caían en errores o pasaban cosas que afectaban al negocio. Los boundaries hasta en el negocio traen grandes beneficios pero para que eso ocurra, reconocer a la gente, el empoderamiento de ella, desde tenerlas en bienestar. Para que un líder sepa decirte que no, esto es propicio en este momento, sin sentir culpa y sin afectar al negocio y beneficiar al mismo negocio, hay que tenerle credibilidad, confianza. Y así que son relaciones bien mezcladas, es como bien inherente, no hay forma de despegarlo. Las buenas prácticas y el bienestar en la organización es como esa mezcla de todo eso, que en este caso, aunque no lo piense, pues uno decir no sin culpa, las mismas organizaciones pueden promover que también uno pueda decirlo sin pensar que va a tener culpa, porque como sabe que se comprende y se habla el mismo idioma, pues es más fácil y más manejable versus, mira, es que tengo que irme por algo de mi hijo y en un lugar donde no sé
siempre se te hace sentir culpable porque tu vida personal se volvió un problema un día particular del año, Exacto. pues eso causa una culpa, versus una organización que es más supportive y que, pues mira, sí, manéjalo y es más flexible. Eso es más un enfoque también de flexibilidad. Así que a nivel personal y a nivel laboral, en ambas, la flexibilidad ayuda mucho. Y ser flexible con uno mismo, de no latigarse. Exacto. Y reconocer también cuando, pues mira, dije que no, pero era porque realmente no puedo Exacto. más o no puedo llegar hasta más allá de lo que quisiera, y ese no realmente me está salvando y me está permitiendo en efecto poder continuar colaborando allí en el lugar de trabajo y en lo que sea que uno esté manejando en la vida personal. Muy bien. Bueno, yo sé que esta pregunta que voy a hacer no estaba, pero estoy culminando todos los podcasts con una pregunta. Y es, ¿cómo Joel, mi sobrino, cómo Joel quiere ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado de Joel Rodríguez Porter? Oh, wow. Pues yo es algo que siempre tuve como a nivel personal, no lo tenía tan definido y lo he ido definiendo sobre todo en los últimos 10 años enseñando. Algo que yo quiero ser recordado es ser este recurso de apoyo en las personas que no tuve en diferentes cosas de mi vida. Uno fue a muchos trabajos donde pues manejó cosas que en el momento la veía como algo que te pasó, pero realmente era más fuerte que eso. Exacto. Y más adelante es que pues como una caída que después que uno tiene el achaque del dolor, pues así mismo. En la vida, mientras acumulamos experiencia, porque crecer es eso, básicamente también se nos acumulan esos pequeños mini incidentes y en el proceso no se asocian con cómo eso se puede traducir en malestar. Así que lo que hace muchas veces manejable todo eso son los recursos de apoyo. Yo me he puesto como una misión bien personal que en todo lo que yo haga, y eso incluye desde cómo comparto con mis sobrinos, que ahora yo tengo uno, hasta en lo personal, profesional y laboral y como docente, ser ese recurso de apoyo y proveer ese support para que las personas puedan potenciarse. Porque la gente, todo el mundo tiene la capacidad de potenciarse. Vivimos en una sociedad donde se nos mete mucha presión con lo de potenciarse y se habla desde un discurso de igualdad, cuando es desde el de la equidad que debe darse para que en efecto ocurra. Así que yo quiero ser recordado por eso, porque apoyo, pero desde esa mirada de equidad, reconociendo las diferencias individuales de las personas. En el caso de los alumnos, por ejemplo, he tenido casos donde veo gente con mucho potencial y rápido todo el mundo le está dando de codo. Pues mi trabajo de ahí de aportar a ser recordado no es solo empoderar a esa persona, empoderar al grupo, a que ellos sean capaces de verse de cómo hacer esto no era la solución. Exacto. Y que esa persona, en vez de irse a la esquina, sí se puedan bonding. Y eso en mi práctica profesional y académica es algo que me causa mucha satisfacción. Saber que las personas pasaron de odiar trabajar en grupo a saberse desenvolver en un grupo, a tal punto cuando los pones solos no quieren estar solos porque ya se dieron cuenta de las fortalezas de estar en grupo. Creo que tiene que ver mucho con esa mirada de alejarse del individualismo a lo colectivo. Y en mi vida profesional me gustaría ser recordado por eso, porque fomento mucho el que la gente vea los beneficios de quienes les rodean y no andar solos como isla, porque la vida es difícil de por sí misma. Exacto. Inevitablemente no nos dejan de ocurrir cosas, no importa el trasfondo que tengamos, y ser recurso de apoyo de las personas en la fase que sea que se encuentren, cuando te topes con ellos en la vida, siempre para mí es un legado, saber que aportaste algo en alguna fase de esa persona de su vida. Y me gusta hacerlo de, como mencioné, desde lo familiar hasta lo profesional, porque es algo que me llena de mucha satisfacción. Bueno, además está decir que estoy súper orgullosa de mi sobrino, de Joel. Te agradezco inmensamente toda la colaboración para que este podcast del día de hoy se diera. Obviamente sabes que estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Y de verdad, sigue con esa, ¿verdad? Con esa misión que tienes de seguir ayudando. No solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, para que este mundo, ¿verdad?, siga mejorando y poder ver este cambio que queremos ver, ¿verdad? Y siempre comenzarlo desde uno. Así que estoy súper orgullosa, súper contenta.
Gracias. Y estamos aquí en su hogar, así que gracias por abrir las puertas, ¿verdad?, de tu hogar, y como tía obviamente estoy súper orgullosa. Los que me conocen saben que ando por ahí, mira, con el ego alzado de que estoy entrevistando a mi sobrino, y que haya podido, ¿verdad?, ver, porque esto es algo bien interesante antes de cerrar el podcast. Obviamente a Joel, yo lo conozco, ¿verdad? Lo vi desde que nació. Y obviamente uno siempre ve a los sobrinos de uno y no necesariamente los ve desde la perspectiva profesional. Uh-huh. Y este podcast para mí ha sido bien interesante poder ver cómo él se desarrolla en su profesión, ¿verdad? Ver esa perspectiva, muy interesante, muy interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos siempre. Gracias, y colaboremos en un futuro con otros temas también. Se pueden, de esos temas a veces hasta desmenuzar algunos de ellos, y lo bueno de eso, la magia de lo que yo hago, que a mí me gusta mucho es eso, los temas se pueden hablar todos simultáneamente, como se pueden separar y mirar en pedazos para mejorar más todavía, y cuando los junten, que entonces funcionen también los fenómenos, temas y la gente mejor. Y realmente sí es clave tener conciencia de lo de la salud, tanto a nivel personal como laboral. Y definitivamente me agrada saber que aporté colaborando a que sí se sepa que de buenas prácticas y estrategias que a veces parecen solo una idea de negocio, detrás hoy día hay mucho humanismo y altruismo detrás de muchas de esas iniciativas, donde lo que se busca es que la gente se sienta en bienestar, tanto a nivel psicológico como emocional e intelectual, porque a veces pensamos que porque entendemos una cosa a nivel intelectual no nos afecta a nivel psicológico y emocional, y eso es una caja de sorpresa, porque sí nos afecta. Y en el mundo personal y en el trabajo eso no estamos exentos de que eso sea así. De que se ocurra. Bueno, así que ya saben, esto quiere decir que van a ver en un futuro, van a ver otra vez a Joel en el podcast con otros temitas y otras cosas, ¿verdad?, dentro de la parte de organizacional, ¿verdad?, la parte industrial y organizacional. Así que con esto nos despedimos. Como siempre termino en este podcast, obviamente, si usted, ¿verdad?, necesita de, ¿verdad?, consultoría corporativa, voy a dejar la información aquí en YouTube de cómo ustedes pueden contactar a Joel si necesitan de sus servicios. Así que voy a dar la información ahí para que lo puedan contactar. Así que con esto nos despedimos y muchas gracias. Gracias.